Buenos días a todos. Hoy vamos a asistir a una charla absolutamente interesante, que es el manejo práctico de las reacciones de hipersensibilidad a los contrastes radiológicos. Y contamos con la fantástica, la fantástica presentación de Maika Sebastiá, de Carmen Sebastiá, y de Francisco Vega, que seguro que, vamos, nos va a entusiasmar. Además, también contamos como expertos a Jaume Martí y a Mila Otero. Por lo tanto, pues estamos preparadísimos y ansiosos de escuchar vuestra presentación. Muchas gracias y buenos días a todos. ¿Empiezo yo o empieza Paco? Empiezas tú, Bueno, Maika. empieces tú, Maika, empieces tú. Vale, vale, vale. Bueno, yo me pensaba que era al revés, pero bueno, así voy haciendo preguntas y luego Paco las contesta. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarnos y a ver si puedo pasar. Ahora, bueno, durante los últimos años, tanto a nivel catalán, entre Radiólogos de Cataluña y la SCAI, como a nivel español, con la SERAM y también con alergólogos, básicamente con Paco Vega, que nos ha ayudado en todo el webinar que hemos hecho de seguridad de contrastes de la SERAM, como a nivel europeo, y estoy súper contenta porque ya podemos poner las guías europeas que salieron la semana pasada por fin. Paco sabe que nos las hemos luchado muchísimo, que hemos tenido muchísimos problemas porque, como decíamos antes, es que es muy difícil cambiar inercias. Y también tenemos en la EACI, que es la Europea de Alergología, pues también tenemos cambios. Entonces, yo lo que voy a hacer es deciros cómo nosotros hemos aplicado todas estas guías que os he enseñado antes en nuestro PNT de trabajo diario. Y luego, pues si quieres, Paco, tú nos cuentas, a ver, yo voy diciendo todas las dudas que hemos tenido y tú nos Ok. dices. Entonces, la duda número uno, ¿es una reacción alérgica o no es una reacción alérgica? ¿No? Porque tenemos, como hemos dicho antes, ¿no?, las reacciones de hipersensibilidad, pero tenemos las reacciones de toxicidad, que uno de los problemas más importantes que hemos tenido hasta ahora es que le hemos etiquetado de hipersensibilidad a pacientes que en realidad no tenían una reacción de hipersensibilidad. Entonces, ¿no? Paco, ya lo sabes, y también Jaume, que tú vas mirando guías y en cada guía hay lo que consideran leve, moderado y grave es diferente. Bueno, nosotros, la verdad es que en la catalana, en nuestro hospital, hemos cogido la guía, la de la guía Galaxia, y la hemos adaptado. Entonces, la primera pregunta y que nos tenemos que hacer, sobre todo con lo que tú has dicho, ¿no? ¿Es una reacción de hipersensibilidad o es una reacción tóxica? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, bueno, es también tener en cuenta este artículo que recomiendo a todo el mundo, que es el update que han hecho en la Europea de Alergología, ¿no? Y que nos dice las cosas que no son reacciones de hipersensibilidad y las que sí. Pero bueno, básicamente, básicamente, lo que ha dicho Paco, no hay reacciones cruzadas con el contraste, en este caso iodado, al marisco, a los frutos secos y al betadine. Un clásico. El calor, enrojecimiento transitorio, sobre todo transitorio, las náuseas y los vómitos, el picor genital o generalizado, sobre todo transitorio, esto lo podríamos discutir. El gusto metálico, el mareo, el dolor de cabeza, el eritema transitorio sin ronchas, ¿no?, que se pone un poco rojo pero solo al principio, estornudos, lagrimeo y rinorrea transitorios. Nosotros hemos dicho 5 minutos. Esto también lo podemos discutir. Opresión torácica y la reacción vasovagal no son reacciones de hipersensibilidad. Y con esto, prácticamente un 90% de los pacientes que se pusieron contraste hace 30 años, que se consideran con una reacción de hipersensibilidad leve, pues no lo son. Aquí tenemos un nicho de trabajo inmenso. Y luego está la sialodenitis, que tampoco es una reacción de hipersensibilidad. Nos contarás luego, Paco, pero bueno, a efectos prácticos, esto no es una reacción de hipersensibilidad y debe tratarse, pues, de forma específica. Es una reacción de hipersensibilidad y será el 70%, esto lo digo para radiólogos, luego vosotros lo explicáis mejor, ¿no? Pues estas ronchas, estos granitos, el angiodema del labio, el angiodema de la lengua, y en muchos casos, de aquí también tenemos un problema, y también os lo pregunto, el angiodema leve o moderada, ¿no? Pero bueno, a efectos prácticos, todo esto es del superartículo de Paco Vega, explica muy bien lo que tenemos que hacer, no hay grandes cambios, luego diréis a ver si hay alguno que os parece significativo para comentar,
Pero lo que tenemos que hacer los radiólogos es tener a alguien que sepa administrar la adrenalina, porque de esto depende que se muera o no un paciente con anafilaxia. Esto es muy importante, hay que ir entrenando hay que ir entrenando porque a todos los radiólogos nos da pánico dar adrenalina. Y luego, pues claro, tener el teléfono del anestesista, sobre todo si hay una reacción alérgica anterior moderada, y el teléfono de paro cardíaco, que es imprescindible. Bueno, el cambio de paradigma, como ya hemos contado, es que la premedicación con corticoides no es útil para prevenir la anafilaxia, pero tranquiliza al paciente, sobre todo las moderadas y graves. Como dice Jaume, pues en casos de cosas que ni son hipersensibilidad, pues el paciente pues está más tranquilo, tiene menos, ¿no? Pues bueno. Entonces, y aún peor, porque la premedicación puede enmascarar una reacción de hipersensibilidad moderada y grave. Ojo, cuidado con esto. Y ya en 2020, el Grupo Europeo dice que la premedicación no está recomendada como para el contraste. En este caso hablamos prácticamente siempre de iodado. Y tenemos este artículo de Paco, porque Paco realmente es pionero, es como un poco, ¿no?, el fugitivo del contraste iodado, del contraste, porque la verdad es que las casas comerciales con esto también, bueno, es complicado este tema, ¿no? Entonces, hay 4 grupos. Los grupos que utilizamos prácticamente siempre son estos, que tienen la cadena lateral carbamoil. Y entonces, lo que se recomienda ahora es que si se ha utilizado uno de estos contrastes, se cambie a otro, básicamente la iopramida y el oviditrol, que tienen moléculas diferentes, ¿de acuerdo? También lo dice NIA en 2024, lo están diciendo en las revistas de alergología. Y también es esto, el liovitridol y el liopamidol, perdón, como alternativa de los de la cadena lateral carbamoil. Y lo que ha dicho Paco, ¿no? Pues si no damos penicilina otra vez cuando un paciente ha sido alérgico, porque damos el mismo contraste, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando ya ha habido una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad, pues tenemos que poner en la historia clínica, y esto no lo hacemos, y uno de los problemas más grandes que tenemos los radiólogos es que no sabemos qué molécula se ha puesto antes cuando ha habido una reacción, pues tenemos que poner el tipo de contraste, qué tipo ha producido la reacción adversa, el lote, los síntomas, cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, para diferenciar hipersensibilidad inmediata de no inmediata, que es 1 hora, cuánto ha durado para ver si es transitorio o no, qué tratamiento ha realizado, si se ha trasladado a urgencias, qué tipo de reacción es. Esto es más complicado, a veces no lo tenemos claro. Tenemos que llamar al alergólogo, tenemos que ponernos en contacto con él, tenemos que tener muy buena relación con nuestros alergólogos. Si se ha remitido al alergólogo para hacer pruebas cutáneas. La triptasa, que esto también me gustaría que dijerais a ver cuándo hay que, porque depende de los artículos, dicen inmediatamente, en menos de 2 horas, 24 horas, otros dicen 7 u 8. Y también tenemos que enviar al alergólogo todas las moderadas, las graves, nosotros las leves no las enviamos, las dudosas y cuando hay una segunda reacción leve. Nosotros tenemos la suerte de tener una consulta de enfermería maravillosa, que saben mucho más de todo esto que algunos radiólogos, y nos ayudan, bueno, es que lo llevan ellas realmente. Y tenemos unos alergólogos con el doctor Bartra como jefe de servicio, que también nos ayudan mucho. Entonces, esta relación es fantástica. Importante, tiene que poner siempre qué molécula hemos puesto en nuestro informe o en la historia clínica. Nosotros nos ha costado, pero estamos súper contentos porque ya lo tenemos. En cada informe sale el contraste, qué molécula y qué dosis. Y luego, cualquier reacción que tengas la tienes que reportar. No tienes que hacer RAM de todas. RAM solo de las moderadas y graves. Pero en el registro tienes que poner si es alérgica o no es alérgica. Es importante. Porque si el señor pues, se ha puesto, yo qué sé, si ha sido una sialodenitis, es una no alérgica. Pero no podemos decir que no le ha pasado nada. Esto es súper importante y es muy difícil. Y todo el tema que también se ha hablado, yo creo que se hablará más, y me gustaría decir, claro, para hacer las pruebas alérgicas de hipersensibilidad, que nos explicarán, tenemos que tener todos los contrastes, o la mayoría de contrastes, o al menos los contrastes de todos los grupos A, B, C, D. Pero no lo tenemos, y muchas veces tienen que ir por los pobres alergólogos por el hospital buscando contrastes, pidiendo específicamente todos los contrastes a farmacia. Esto es un problema horroroso. Y luego lo que ha dicho Paco, que aquí, y esto ahora que hemos hecho las guías europeas, aquí somos unos privilegiados porque tenemos muchos alergólogos, pero no es así en todos sitios. Entonces nosotros lo que hemos hecho
hemos dicho que en las reacciones leves vamos a cambiar el contraste. El tema de las no alérgicas, esto lo podemos comentar, como ha dicho Jaume, qué vamos a hacer con estas, que las hemos catalogado muy bien, cuáles son las reacciones que no son de hipersensibilidad, las tóxicas, porque aquí los radiólogos sí que somos muy importantes, porque tenemos que decir o esto o esto. Yo creo que aquí tenemos un problema grave, pero nos lo vais a solucionar enseguida. Seguimos, entonces, en nuestras guías. Lo que hemos dicho, pues bueno, si la reacción de hipersensibilidad es leve y sabemos la molécula causante, la cambiamos siguiendo estas clasificaciones. Si no sabemos la molécula causante, nosotros hemos optado por el liobitridol como molécula alternativa porque nosotros en nuestro hospital históricamente siempre se ha usado grupo A, entonces utilizamos esta. Esto también es controvertido, hacerlo de forma empírica, luego nos lo contaremos. Y si tenemos la suerte de que el paciente se ha hecho pruebas alergológicas, pues la que diga alergia, por supuesto, que esto sería lo ideal en el mundo ideal. Tener en cuenta que en este artículo y ahora también en las guías, también se habla de cambiar la molécula en el gadolinio. No lo hemos hablado, pero es importante. Y en este sentido, en las leves, seguimos a las guías catalanas que ha hecho Jaume, que es que nosotros en las leves cambiamos el contraste y está o no premedicar en estos casos, pues esto lo podemos explicar. Estoy acabando. En cuanto a las moderadas y las reacciones anafilácticas, es lo mismo, pero nosotros nos encontramos en el caso hipotético de que tenga una reacción leve también, pero leve, moderada o grave, y lo tengamos en la mesa, lo que decía Monse, pues nosotros administramos de forma empírica el liobitridol, si no se puede, si no se puede decir que se haga más tarde, por supuesto, si es una cosa vital. Y hacemos firmar un consentimiento informado solo en estos casos. Bueno, estas son nosotros básicamente en nuestra consulta hay 10% de reacciones nuevas, 80% son alérgicas o dudosas, en este caso el liobitridol pues es muy útil, y un 10% con antecedentes. Y aquí, muy rápido, el día a día, ¿no? Hace muchos años vomité al ponerme contraste y me dijeron que era alérgico al yodo. No, este señor le dieron contraste iónico y porosmolar que daba mogollón de efectos secundarios que no eran de hipersensibilidad, no es alérgico. Y entonces, pues bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es cambiar el contraste para que esté más tranquilo y nosotros también más tranquilo. Y bueno, se podrían hacer pruebas cutáneas, pero más que nada para que el señor se quede tranquilo. Pero esto es un caso súper frecuente. Me salieron 2 ronchas y me dijeron que no me dejara poner contraste nunca más. Este paciente probablemente no se dejará poner contraste nunca más, hay que educarlo, es muy complicado. Y en estos casos, pues bueno, si el señor dice que no se quiere poner, pues no se puede poner. Pero bueno, los vamos convenciendo, los vamos convenciendo. Esto es un trabajo que, por ejemplo, nuestra enfermería, Silvia Felip, al mando, está haciendo un trabajo fuera de serie. Me pusieron contraste y tuvieron que llevarme a urgencias y estuve un día ingresada. Bueno, pues está claro que aunque no sepamos el contraste, es una reacción grave o al menos moderada. En estos casos hay que ir con mucho cuidado, mandar al alergólogo y siempre que sea posible demorar la prueba hasta que el alergólogo nos diga algo. Y para acabar, ya estoy acabando, soy alérgico al yodo y se lo detectamos cuando está tumbado sobre la mesa del TAC. Bueno, si vemos que es una reacción leve o es una reacción que parece tóxica, nosotros ponemos ahora iobitridol de forma empírica. Pero si no, se hace un basal, si se puede, y se va a alergias. Si es una urgencia, ya hemos dicho que ponemos también iobitridol y hacemos firmar un consentimiento informado. Otro tema que no hemos hablado porque no da tiempo es, al cabo de 10 horas de hacerme un ATC, hice una reacción cutánea grave. No sé a qué contraste. Bueno, esto es muy frecuente, nadie lo sabe, porque además el paciente muchas veces ni va a su cabecera. Y es todo el tema que también luego supongo que hablaremos, o no sé si dará tiempo, pero es todo un temazo, son las reacciones de hipersensibilidad no inmediatas, que pueden llegar a ser gravísimas, sobre todo cutáneas, y que llevan los dermatólogos en nuestro centro. Y por último, ya es la última, me han hecho siempre me ponen corticoides y antihistamínicos antes de ponerme el contraste, y si no me lo ponen, no voy a dejarme hacer la prueba. Bueno, pues hay que educar, pero aquí este es un problema también que tenemos muy frecuentemente. Y ya está.
ahora ya dejo a Paco y a Jaume que nos expliquen todas mis dudas y cualquier cosa que necesitéis para ponerlo en práctica en vuestro hospital o en vuestro centro, me lo decís. Perfecto. ¿Te parece bien, Paco, ahora compartir como hemos hecho antes? Eh, a ver si se Hacer lo hace. mismo, lo de Verlo abajo, que has hecho, ahora. lo mismo que has hecho antes. A ver, comparto. Ya hemos visto antes que era un poco lento, pero no pasa nada. Esperamos y ya está. Yo creo que Da Maika ha igual, hecho una porque manera. mientras tanto se pueden pensar las dudas, Espera, porque a es ver. que la verdad es que ponerlo en práctica, las cosas que hemos estado hablando tanto tiempo con las guías, es muy difícil. Muy difícil. Bueno, ya lo tienes aquí, pero por ejemplo, Pero, para que nos aprobaran el Genetics a nosotros, tuvimos un mogollón de problemas y hasta nos lo vetó un adjunto de medicina interna que decía que la premedicación le iba muy bien. Y tuvimos parado lo de la aprobación durante tiempo. O sea que, cuando queráis. perfecto. Paco, ¿puedes poner en modo presentación? Perfecto. Dale, Ya va. adelante, Paco. Venga. Bueno, buenos días a todos. Soy Paco Vega, alergólogo de la Princesa de Madrid y estoy encantado de estar en este grupo de radiólogos y nada, de que gracias a Salva y a Maika por contar conmigo para esos temas que siempre podéis hacerlo. Am, una cuestión previa. El problema que tenemos y que tenemos que solucionar alergólogos y radiólogos es que utilizamos terminología completamente diferente. Y uno hablamos en inglés y otro en francés. Y es un problema que, mientras no lo arreglemos, nunca nos pondremos de acuerdo. Entonces, nosotros, los alergólogos, tóxico, es una reacción tipo A. Y tóxico es la nefrotoxicidad de Maika, las alteraciones tiroideas, la encefalopatía por yodo, en los depósitos de gadolinio cerebrales, la fibrosis nefrogénica sistémica. Eso es toxicidad. Y no utilizamos nunca la palabra ni tóxico ni quimiotóxico para hablar de esas reacciones inespecíficas con el contraste. Lo del rubor, el sabor metálico, el calor, el mareo, todo eso no es tóxico. Esas son reacciones vasovagales, reacciones por ansiedad y que nos negamos los alergólogos a utilizar la palabra tóxico. Uno de los problemas que hemos tenido en la guía de Sur ha sido mi pelea, que yo solamente éramos dos alergólogos contra 15 radiólogos. Era la utilización de esta palabra. Al final llegamos al acuerdo de hablar de quimiotoxicidad, chemotoxic, pero no nos gusta nada. Con lo cual yo creo además que es un problema, es un hándicap a la hora de utilizar esa palabra. Tóxico no es eso. Tóxico es riñón, cerebro. Entonces, eso por un lado. Y luego, cuando hablamos de hipersensibilidad, aquí no me voy a meter, pero los alergólogos diferenciamos entre la hipersensibilidad alérgica, que es la que está mediada por inmunoglobulinas o por células, y la hipersensibilidad no alérgica, pero que también es hipersensibilidad y se produce por reacciones sobre membranas mastocitarias por una serie de receptores. Entonces, nosotros sí que dividimos mucho, pero yo creo que entre nosotros, entre radiólogos y alergólogos, tenemos que dejar toxicidad para lo tóxico y hablar de reacciones inespecíficas, psicológicas, vasovagales o cualquier otra forma de no liarnos, ¿vale? Eso de inicio. Y luego veréis también que volvemos a la hora de la clasificación de gravedad a tener problemas a la hora de manejarnos. Bueno, yo voy a intentar ser rápido para dejar más tiempo a preguntas. Yo voy a hablar de qué dicen las guías y consensos internacionales. Y una de las preguntas que he visto que decías ahora, le voy a contestar. Están más adelantadas las guías y consensos que la vida real. Y eso es porque es fácil a los expertos decir lo que tienen que hacer cuando no tienen el paciente por delante. Entonces, vencer estos miedos, estas reticencias, es fácil desde el punto de vista teórico, pero a nivel práctico es muy complejo. Y entonces, por eso, la gente sigue usando premedicación, aunque las guías cada vez dicen que no la tenemos que utilizar. Entonces, voy a ver si no se ha quedado claro, premedicación no, se ha ido la diapo, pero ya digo yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar un contraste alternativo. ¿Cómo es la mejor forma de poder conseguir encontrar el más seguro? Con un estudio alérgico, pero eso es, como siempre, mundo ideal. Veremos luego después todas estas recomendaciones, tenemos que adaptarlas a nuestro servicio, a nuestro ámbito, a nuestro medio, porque es fácil hablar teóricamente, pero luego tenemos lo que tenemos en cada centro. Entonces voy a decir lo que se dice en España, lo que se dice en Europa, lo que se dice en América y que dicen alergólogos y radiólogos. Hacemos un poco visión de lo que dicen las diferentes entidades que están implicadas en esto. Empezamos por España. En el 16, la española, la Sociedad Española de Alergia, con su comité de medicamentos fue el primero que se posicionó en Europa con el tema de que no premedicación.
y nos dijo ya que la premedicación tiene un grado de recomendación D, o sea, más bajo imposible, y que lo que tenemos que hacer es buscar alternativas y la alternativa más adecuada es hacer un estudio alérgico para determinar cuál es el contraste más adecuado para el paciente. Y también sobre esos momentos, sobre esa época, el 16, apareció esta review en vuestra revista en radiología, que es es uno de los artículos más leídos y que dice cosas bastante sensatas. Dice que debemos utilizar un contraste alternativo cuando hay un problema de alergia al contraste, que si es un paciente de alto riesgo, a lo mejor no hay que utilizar el contraste, que a lo mejor hay que utilizar una técnica alternativa, pasar de un TAC a una resonancia, que la premedicación es algo controvertido y que realmente en esos momentos las guías no dicen nada y se quejan en el fondo de que la única solución es lo que diga un experto. Y bueno, pues ante esa situación, ¿qué van a hacer los radiólogos? Vale, pues ha habido que hacer cosas. Y una de ellas ha sido esto, como comentaba Maika, fui invitado a colaborar en un curso sobre contrastes radiología y como parte de esa participación fue este artículo que está publicado en el suplemento de radiología del año pasado, en el cual, pues bueno, fue la visión del alergólogo de lo que podemos hacer para ayudar al radiólogo. Y bueno, esta relación personal entre Mike y yo y entre Serán Paco parece que va dando sus frutos y ha habido una colaboración, se estableció una colaboración institucional entre Serán y SEAIC para colaborar juntos y lo primero que se va a realizar como proyecto es una guía de cómo manejar los contrastes, una guía española que tiene de momento este nombre de guía maestra, ya veremos luego en qué queda, y que, bueno, pues vamos a empezar a trabajar a partir de este año a ver qué frutos da, pero esperemos que sea por fin la forma de tener un lenguaje común entre ambas especialidades. ¿Qué son las reacciones de hipersensibilidad? Bueno, de forma muy rápida. Las inmediatas son las que ocurren la primera hora tras poner el contraste y son habitualmente las de tipo cutáneo. Luego lo comentaré, pero bueno, lo digo más tarde por no repetirme. Cuando estas lesiones hay algo más que la piel, estamos hablando de reacciones sistémicas y hablamos de anafilaxia. Cuando las reacciones ocurren entre 1 hora y hasta 7 días, después de administrar el contraste, hablamos de reacciones tardías, suelen ser leves, moderadas, que se manejan bastante bien con tratamiento sintomático, pero hay que pensar que también pueden ocurrir reacciones tardías muy graves, que son lo que los dermatólogos y alergólogos ponemos la etiqueta de SCAR. Son patologías como Steven Johnson, la NET, la pustulosis, el DRESS, que necesitan ingreso y que tienen un alto riesgo de inducir pues, incluso lesiones y muerte del paciente. Volvemos a otro problema entre alergólogos y radiólogos, es la clasificación de gravedad. En radiología todo el mundo habla de la clasificación de ACR y cuando te la repasas, para los alergólogos nos chirrían muchas cosas. Nos chirrían que se considere que una urticaria extensa o que un angioedema, sobre todo si es facial, eso es moderado. Para un alergólogo, que haya lesiones exclusivamente cutáneas, sean muy extensas o no sean muy extensas, afecten cara o no, o tengan un angioedema, eso siempre es leve. Y, por ejemplo, para ACR, una reacción, un broncoespasmo sin hipoxia lo consideran moderado y para nosotros eso es grave. O sea que si ya aquí nos ponemos de acuerdo, mal vamos. Los alergólogos utilizamos otras clasificaciones más clásicas, Rennie y Mesmer, también la de Brown, pero como comentaba Maika, a mí me gusta la guía Galaxia, es una guía sobre anafilaxia realizada por SEAIC, en la cual hace una clasificación que he adaptado para el artículo que comenté, que está en el suplemento de radiología, que creo que es bastante intuitivo y que puede ayudarnos a unificar ideas. Entonces, este es uno de los algoritmos que está en el artículo. Si tenemos una reacción tras un contraste de forma inmediata, tenemos que descartar que no sea tema inespecífico, como yo he comentado Maika, estas reacciones que no son de hipersensibilidad. Si descartamos estas reacciones y si hablamos de una reacción de hipersensibilidad, vamos a hablar de que sea leve o moderada cuando afecta a alguno de estos 3 órganos. Piel, vía respiratoria alta u ojo. Si afecta a un órgano solo, es leve. Si afecta a 2 o 3 órganos, es moderado. Y si lo que se produce es una afectación de 2 o más de estos órganos, que son más importantes, piel se repite, pero aquí tenemos afectación de vía respiratoria baja, afectación cardiovascular o clínica abdominal persistente, 2 o más, anafilaxia.
O también una anafilaxia, evidentemente, es una hipotensión mantenida que estaríamos delante de un shock anafiláctico. Si tenemos esta clasificación clara, que es sencilla de poder hacer tras una reacción en una sala de exploración radiológica, deberemos poner un tratamiento ajustado. En resumen, el tratamiento sería, en los cuadros leves y moderados, uso de corticoides antihistamínicos, y en el caso de las reacciones graves, pues el tratamiento de una anafilaxia, en lo cual es fundamental la adrenalina intramuscular. No tengáis ningún miedo, la adrenalina es nuestra amiga, nos ayuda, abre caminos, pero es importante que sea intramuscular, no intravascular. La intravascular se la tenemos que dejar a los sociólogos y los anestesistas. Nosotros, músculo, pero hay que ponerla, no hay que tener miedo. Y luego la pregunta que hacían también Maika, ¿la tristasa cuándo? La tristasa se saca cuando se puede, no hay ninguna prisa. El paciente hay que estabilizarle y hay que sacar la tristasa cuando se pueda. Da igual que sea a la media hora, se supone que incluso a la hora es cuando es el pico. O sea, da igual que sea a los 15 minutos, cuando tengamos al paciente estable, le sacamos la tristasa. Y luego la repetimos a las 2 horas y vemos la variabilidad que ha habido en esta determinación de tristasa. Y luego hacemos una basal a las 24 horas. Y eso el radiólogo habitualmente ya no ve al paciente a las 24 horas, será función del alergólogo para ver si ha habido un movimiento de tristasa comparado con la basal. Pero no hay prisa, lo importante es primero al paciente tratarle y controlarle. Y la otra pregunta, ¿a quién hay que utilizar, a quién hay que sacarle tristasa? En mi opinión, solo las patologías graves y en alguna moderada que nos parezca que no evoluciona bien. En una leve en absoluto y muchas moderadas no haría falta, porque no se va la tristasa no se va a mover. Se mueve cuando hay una suelta masiva de mediadores y esa suelta masiva al final produce anafilaxias. Y luego el algoritmo que todo el mundo querría, que es ¿qué hago cuando un paciente me dice soy alérgico a contraste? ¿Qué hago en una sala de exploración? Bueno, pues esto que voy a decir es un poco utopía. Esto es, por ejemplo, lo que hacemos en mi hospital, que tenemos una relación X con el servicio de radiología, pero el Clinic tiene una relación X con el servicio suyo de alergología y el hospital de la FE tendrá el suyo. Y ya nos cuento lo que tiene que hacer uno en Francia o en Alemania, que es mucho peor. Lo que yo planteo y la utopía sería, si un paciente refiere una clínica leve o moderada, si la exploración es selectiva, al paciente habría que hacer un basal, buscar una imagen diferente, no poner el contraste, en este caso hablamos de contraste iodados, y derivarle a la evolución a un estudio alergológico y si podemos aplazarlo hasta que hagamos el estudio alergológico. Por ejemplo, en el Clinic cuenta Maika que en su acuerdo con alergología no consideran los leves. Bueno, nosotros podemos y nosotros decidimos a los radiólogos que sí, que también queremos ver los leves. Insisto, cada uno adapta como puede el protocolo. En el caso que sea un leve moderado y la necesidad es urgente, siempre debemos pactar con el paciente o con los familiares. Y lo que tenemos que es intentar buscar, si el paciente sabe cuál es el nombre del contraste implicado, pues buscar una alternativa, como luego comentamos en las clasificaciones. Y si no lo sabe, ante la duda, pues de antemano que nuestras series nos demuestran que es más seguro es el Senetix, el Ovitridol. Con lo cual, ante la duda, y Ovitridol si es que el paciente permite poner contraste. En las tardías no vale para nada premedicar, en las inmediatas, bueno, pues nos puede ayudar, vale, pues lo ponemos. Y en las graves, tanto sean las inmediatas como estos escares tardíos, no se puede poner contraste si un alergólogo no ha hecho un estudio basal previo, con lo cual habría que hacer una técnica diferente o un estudio sin contraste. Sin un apoyo al alergólogo, yo no me atrevería a poner un contraste a un paciente con un cuadro grave. Esto es la utopía, esto no es la realidad, ni porque no hay alergólogo de urgencias para poder hacerte pruebas al lado, y porque hay muchos países que no tienen alergólogos a disposición. En Países Bajos, con el que estamos colaborando Mike y yo hace tiempo, tienen 4 alergólogos en todo el país, imaginaros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una elección empírica de otro contraste, y para esto nos pueden ayudar las clasificaciones, porque decir que un contraste porque tiene otro nombre es seguro no es así, ya que la reactividad cruzada entre contrastes es muy alta y muy variable. Entonces, no podemos decir este tiene otro nombre y no funciona. ¿Qué es mejor? Pues es mejor elegirlo con una base alergológica. Si no hay un estudio alergológico que nos puede fundamentar, pues es mejor tener una clasificación de algunos, entre comillas, expertos que se han mojado al respecto antes que decir me lo juego simplemente al momento random.
Clasificaciones, hasta el año 24 teníamos 4 clasificaciones, pero bueno, este grupo que os decía de radiólogos, alergólogos españoles y neerlandeses, valoramos que había muchas incongruencias en estas clasificaciones y intentamos hacer una más homogénea, que es esta clasificación propuesta el año pasado y que está publicada en el European Radiology, que en resumen son 4 grupos, como decía Maika. Lo importante es la cadena carbomoil lateral que tienen. El grupo A, que es el Exolio, Disanol y Omeprazol y Versol, tienen 4 cadenas, bueno, cada uno, 2 cadenas, 2 cadenas carbomoiles básicas. El grupo B es el Vietridol, el Senetis, que tiene 2 cadenas carbomoiles metiladas. El grupo C, mezcla, tiene una metilada y una no metilada. Y el opamidol va un poco por su cuenta, que tiene cadena carbomoil, pero tipo propano. Entonces, con esto también planteamos en el artículo cómo elegir una alternativa con una cierta base. Entonces, el resumen sería este, que si el implicado es un grupo A, la opción es que tenemos es utilizar Senetix o el opamidol. Recordar que Omnipaque y Visipaque son los que tienen más reactividad cruzada, ya que el Visipaque es el dímero del Omnipaque. Si el implicado es un biovitridol, tenemos como elección la posibilidad de grupo A o de opamidol. Si el implicado es iopramida, ya que es el mixto, el que tiene básica y metilada, la única opción es el opamidol. Y si el implicado es opamidol, se nos abre más el camino. Podríamos utilizar un contraste de cualquiera de los otros 3 grupos. Lo mismo también hemos hecho en este artículo con los contrastes de gadolinio. Recordar que hay una recomendación de evitar el uso de lineales por el tema de la fibrosis sistémica nefrogénica comentada con los lineales, el riesgo y también los depósitos de gadolinio. Y actualmente tenemos estos 4. Y son 3 grupos lo que lo hemos dividido. El grupo A sería un macrocíclico iónico, que es el gadoderato de meglumina, el dotarem, que tiene un quelante de tipo DOTA. Por otro lado tendríamos el grupo B, que está formado por el gadobutrol y el gadoteridol, que son macrocíclicos no iónicos y que llevan un derivado DOTA como quelante, diferente al que lleva el grupo A. Y luego el nuevo, que acaba de salir en el mercado, que es el gadopeclinol, que lleva un quelante diferente, que es un picleno, y que todavía no tenemos experiencia para decir cómo funciona, pero tiene muy buena pinta. Y aquí también hacemos un poco igual el mismo juego. Si el implicado es un grupo A, o sea, el dotarén, la opción es le vamos a dar gadovisproance, si no podemos hacer estudio alérgico. Si el implicado es el gadobutrol, gadoteridol, la opción es el dotarén. Y aquí tenemos el gadopeclinol, que el urcirem, que todavía vamos a ver cómo funciona, pero me gusta esta opción que tenemos. ¿Qué dicen los alergólogos europeos? Ya he comentado también antes a Maika. En este posicionamiento de la Academia del 19 nos dice: no hay suficiente evidencia para la premedicación, hay poca evidencia para la elección empírica, y como buenos alergólogos defienden estudio basado en pruebas cutáneas y si se puede por provocaciones controladas. Pero el sur también dice similar en el 18. El sur se posiciona y dice que en un paciente con alergia a contrastes hay que utilizar el concepto de prueba alternativa, buscar contraste alternativo si se puede, y además, si se puede, basado en un estudio alérgico, y la premedicación out. También comentaba Maika, esta semana se ha publicado una actualización sobre alergia a contrastes por la ESUR. Esta es la parte 2, y en ella, como relevancia clínica, se especifica, ya veis aquí, que hay que cambiar el contraste, que la premedicación no funciona. Y así se cuenta a lo largo del artículo. Aquí también incluimos una serie de algoritmos para reacciones inmediatas y tardías. Veis que es un poco farragoso, pero ha sido después de un acuerdo entre dos alergólogos y 15 radiólogos de diferentes sensibilidades, y es verdad que se ha considerado que tiene que ser más flexible porque tiene que ser ajustado a las diferentes necesidades de los países. Hay países sin alergólogo, con lo cual no podíamos ser tan rígidos como planteamos en el consenso español o mi idea sobre manejo de pacientes en España por los problemas que tienen en Europa. Y para acabar, ¿qué dicen los americanos? Pues los americanos en su manual ACR del 24 dicen que la premedicación no ha demostrado utilidad en relaciones moderadas y graves, que sería importante cambiar de contraste, que la premedicación no es una panacea, pero pese a eso dedican 3 hojas a hablar de los diferentes protocolos de contrastes para ser aplicados de forma lenta o más rápida en urgencias, con lo cual
se lo siguen creyendo, pero hay esperanza. Este es el posicionamiento de los radiólogos canadienses de hace 2 meses, en el que dicen que la premedicación no debe utilizarse y que la solución es un cambio a un contraste alternativo. Y por fin los americanos han publicado el mes pasado un consenso entre la Academia Americana de Radiología y la Academia Americana de Alergología, en el cual dicen que la premedicación no vale ni para los cuadros leves, ni los moderados, ni los graves, que la opción es un cambio de contraste, pero recuerdan que es muy difícil hacerlo y a veces es imposible porque si en Europa hay poco alergólogo que se dedique a medicamentos, no os quiero contar lo que pasa en Estados Unidos. Y mensaje final es que creo que debemos tener claro que ante un cuadro de una reacción tras un contraste debemos diferenciarlo de una reacción inespecífica mal llamada tóxica, valorar su gravedad, saber que en las leves moderadas el uso es corticoides antihistamínicos, pero en las graves es la adrenalina, no el cóctel polaramina urbazón para una grave, que en los pacientes con reacciones previas a contraste la premedicación no es útil y hay que buscar un contraste alternativo, mejor con un estudio alérgico que nos ayude, y si no, pues dentro de lo malo, a lo mejor utilizar alguna de las clasificaciones que han sido publicadas. Y ya no digo nada más. Muchas gracias. ¿Me oís? Sí, perfecto. Ahora, Monse, muchas gracias. Monse, tú como Muchas, moderadora. Sí. muchas gracias a todos. Mirad, vamos a empezar porque hay bastantes preguntas y algunos comentarios y apreciaciones por parte de la audiencia. Por un lado, Giovanna García nos comenta que es alergóloga y que nos hacía una apreciación que yo creo que ha quedado ya claro en vuestras charlas, que las reacciones alérgicas no se ciñen a lesiones cutáneas, sino que un shock anafiláctico es hipotensión, cuidado y que lo tengamos presente. Creo que ya ha quedado bien claro. Por otro lado, Damián Gil nos comenta que por qué seguimos con la administración de adrenalina intramuscular. La mayoría de este tipo de reacciones el paciente lleva una vía intravenosa y dar adrenalina intramuscular cuando tenemos esta vía, pues considera que puede ser absurdo. Creo que también lo Monse, habéis aquí comentado. sí. Monse, perdona, es que esto tiene que quedar clarísimo. La adrenalina intravascular tiene muchos efectos no deseables y no siempre el paciente que se le pone y al final acaba en la UCI. Tenemos, aparte del riesgo de producir una isquemia cardíaca por una vasoconstricción coronaria, tenemos un gravísimo riesgo de inducir una arritmia y sobre todo ventricular. Entonces, no podemos decir que ya que tenemos una vía vamos a aprovechar y vamos a meter el contraste, la adrenalina nunca intramuscular si no hay alguien que sabe manejar esta situación. Si hay un internista que sabe manejarlo bien, pero yo diría que hasta que no venga un compañero de UCI o de anestesia que sepa manejar bien esto y pueda hacer una PCR en situación, nunca la intravascular, ¿eh? Fundamental, siempre intramuscular. Y creo, yo apuntaría más, y más en un servicio de radiodiagnóstico, donde los radiólogos y el personal, ni muchísimo menos estamos acostumbrados a este tipo ni de fármacos, ni de situaciones, diría yo, afortunadamente. Gracias. Por otro lado, nos dan las gracias Verónica Muñoz por actualizarnos. Esto, vamos, agradecidísimos todos, ha gustado mucho vuestra charla. Y dentro de los diferentes contrastes nos comenta que el Synthetic es el menos alérgico, pero dentro de los de mayor concentración de yodo se usan en angiotac. ¿Cuál sería el menos alérgico para vosotros de los de mayor concentración de yodo? Esta es la pregunta. Para la alergia no importa el yodo no da la alergia. Entonces, no nos importa en absoluto la cantidad de yodo que lleve la presentación. Es igual de alergénico un Synthetic de 3, o sea, por ejemplo, un IMPAC, que tiene las presentaciones claras que manejáis. Da igual, la opción de que da alergia va a dar lo mismo uno que sea más concentrado y otro menos concentrado, porque la alergia es otra parte de la molécula, la parte de la molécula de benceno, que no es el yodo. Entonces, sí que es importante a la hora de nefrotoxicidad, de los cuadros de MAICA, de los cuadros de problemas tiroideos, pero a nivel de alergología no hay ninguna diferencia entre la concentración de yodo. Y si preguntan cuál es el más seguro, yo diría que el Synthetic.
¿Por qué? No lo sabemos, pero nuestra experiencia nos dice que el Senetix, quizá por esa metilación de las cadenas de carbamoil, es el más seguro cuando uno a ciegas, Senetix. Perfecto. Nos dan las gracias por la sesión. Nos preguntan si en lugar de intramuscular no podría ser subcutánea. Creo que vosotros ya lo habéis dejado claro, que es la vía que debemos emplear, la subcutánea. No, intramuscular. Sí, No, intramuscular, sí, sí. intramuscular. Uy, Subcutánea perdón. no, es que hay otra pregunta que también pregunta Sí, subcutánea. Y sí, luego el doctor Hill también vuelve a preguntar otra vez sobre la vía la endovenosa. vía Entonces, intravenosa. si Sí, no te importa, Paco, entro yo. Sí, sí, claro, Más por que nada favor, para Jaume. reiterar. No, obviamente tiene que quedar muy claro. Entonces, hay que decir una cosa muy importante. La adrenalina intramuscular tiene un perfil de seguridad muy bueno y un perfil de absorción muy bueno. Si entra en vasto externo del glúteo, la absorción es muy buena y nos da muy pocos efectos secundarios. No es así con la adrenalina intravenosa, que se puede usar para infartos, pero yo ya he visto lo que dice Paco, dos isquemias cardíacas por esto. Obviamente es muy jugoso, ¿no? Muy tentador, ya que tenemos una vía, poner una adrenalina intravenosa, porque, ostras, si tenemos que actuar rápido, lo que nos dice la teoría es esto, pero no es así, no es así porque nos arriesgamos a un efecto secundario mucho peor de lo que podría haber pasado. Y al final no sabemos titular también como un anestesista la adrenalina. No todo el mundo sabe poner una bomba de adrenalina. Yo preguntaría a la sala cuánta gente sabe poner una bomba de adrenalina. Pues te diría que muy pocos, y te diría que muy pocos alergólogos también, que mira que vemos anafilaxis todos los días en fármacos, ¿no? Entonces, yo pienso que el paciente que es alérgico a las nueces, que tiene una adrenalina para si algo le pasa, es un paciente y sabe usar su adrenalina. Ostras, todos los sanitarios, sobre todo los radiólogos que están ahí en el frente de batalla primera línea, tienen que saber poner una adrenalina intramuscular. Eso es lo primero. Hombre, si hay alguno que sepa titular una adrenalina no se quiera, y sabe muy bien cómo usarla, pues no sé, pero diría que es un riesgo muy añadido para un momento de tener que llamar igualmente a la UCI. Ya se encargarán ellos de titularla, pero la primera línea de acción tiene que ser una adrenalina intramuscular, pero el perfil de seguridad tan bueno. Y subcutánea tampoco, que preguntaba también otra compañera, porque el perfil de absorción es diferente, no es tan bueno, no queremos eso, y además nos arriesgamos también a una necrosis subcutánea de la piel, ¿no? Que yo he visto algunos, incluso graciosos, de alergólogos que enseñando el dispositivo de adrenalina se han pinchado ellos mismos, ¿no? Entonces, no es eso lo que queremos. Queremos el mejor perfil de seguridad, y es la adrenalina intramuscular, para nada perfecto. más. Gracias, yo creo que aclaradísimo. Y luego alguien nos pregunta, nos comenta que si a los radiólogos nos va bien cualquier, tal vez Maika nos pueda contestar, cualquier contraste de gadolinio nos va bien en cuanto a imagen, o si el utilizar un contraste, un gadolinio, un tipo de gadolinio u otro, nos puede variar la apreciación o la validación de nuestra prueba. O sea, que si nos puede servir cualquier tipo de gadolinio a efectos de imagen o no. No sé si Maika o Mila nos pueden comentar algo. Os digo lo que nos está pasando porque a veces se utiliza un contraste. Es que esto es muy complicado porque a la que dices nombres ya estás metiéndote con casas comerciales y esto es muy peligroso, ¿eh? Y hemos tenido problemas gravísimos, ¿verdad, Paco? Sí, sí. Con todo esto. O sea, lo del fugitivo no es broma. Total, que entonces, lo que es importante es que tengas dos contrastes. O sea, tú en tu armarito tienes que tener dos contrastes de yodo de diferentes cadenas laterales carbomail. Lo digo mal siempre, ¿eh? Carbamoil. Y luego tienes que tener dos gadolinios que sean diferentes, que sean de dos clasificaciones, de diferente clasificación. Da igual el que tengas. Y tú tienes que estar cómodo para el diagnóstico con el que tengas. No tiene que ser aguachirri, que esto a veces la gente se queja. Pero lo importante es que no tengas solo un contraste, ni de gadolinio ni de yodo. Y esto es un cambio también muy, muy importante para los servicios, que priman la economía muchas veces. No sé, Paco, si quieres decir algo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista de imagen, se lo sabéis más, vosotras mejor si hay alguno que da. Yo sé por mi hospital que para los contrastes de TAC les gusta uno, pero si van a hacer cosas de neuro les gusta otro, por lo visto se ve mejor.
y luego pone más cantidad de contraste para los estudios neurológicos. Bueno, son cosas ya de vuestro quehacer diario. Como alergólogo nos da un poco lo mismo. Lo que necesitamos es por lo menos una opción alternativa y que no sea... Hay hospitales que tienen como opción alternativa al Onipaque, el Visipaque, que es como, si no tengo a mamá, tengo a papá. Quiero decirte, si son los que más reactividad cruzada tienen. Si tengo un paciente alérgico al Onipaque, de antemano le contraindico el Visi. Entonces, tiene que ser dos diferentes y que sean de diferente, mientras que se pueda diferente grupo de la clasificación. Es como, pues dame un Dotarem y dame un Gadovis, no me des un Gadovis y un Proance. O sea, ya que se puede. Entonces, claro, eso es luchar contra la farmacia hospitalaria y con los intereses que hay por todos los medios de los laboratorios. Entonces, pero yo creo que como radiólogos, como alergólogos, debemos insistir que queremos alternativas. O sea, es como si nada más que tuviésemos en un hospital betalactámicos. Y si tenemos un paciente alérgico a betalactámicos, ¿qué hacemos? ¿Rezamos? Pues igual con esto. Tenemos que buscar tener opciones para el manejo diario. Sí, yo creo que va en línea lo que dice la doctora Dordal en una pregunta, ¿no? Que cuando los alergólogos hacemos pruebas con contraste de gadolinio, si luego va bien, porque a veces podemos hacer mucha prueba y luego la realidad que vosotros no tenéis la alternativa que igual podemos recomendar. Entonces, ostras, qué pena, ¿no? Entonces, ¿os pasa Sí. esto o no? ¿Mila? No, Sí, yo Mila. quería preguntar después. Si le respondéis primero a Jaume y luego quería hacer yo una pregunta también. Sí. Bueno, es que me ha aparecido el comentario al lado y justo he Ah, pensado. sí. No, Parece que bien, va en la bien línea, ¿no? traído, sí. Y yo os digo mi experiencia. La cuestión es, yo hago lo que hay en el hospital. Entonces, mi lucha es tener más. Yo lo que hago es pedir a la jefa de radiodiagnóstico, que me colabora mucho, y pelearme con farmacia y con gerencia. Y quiero muchos. Entonces, y yo no hago lo que no puedo aportar. Por ejemplo, en mi hospital no tenemos Ultravis, no tenemos ivopramida. Entonces, yo no hago cutáneas a ivopramida porque ¿para qué voy a hacerle cutáneas a ivopramida y para qué voy a provocar con ivopramida si mi hospital no tiene ivopramida? Entonces, solamente trabajo con aquellos que luego después puedo aportar. Entonces, lo importante es intentar conseguir que haya los máximos posibles. Yo tengo de todos menos la ioperamida, pues no voy a luchar más. Ya he luchado para tener también, ahora lucharé para tener el gadopiclinol cuando llegue. Entonces, lo otro comencé ya es trabajar en vano. Lo que pasa es que yo no sé cómo tenéis distribuido, por ejemplo, en Cataluña, si un servicio de alergia da servicio a diferentes hospitales. Ese es el problema. Si tú estás trabajando en tu hospital y colaboras con tu hospital, pero resulta que tus pacientes también vienen de zona periférica de Barcelona, pues claro, dices yo, para el clinic guay, pero resulta que cuando salen de aquí ya no. Entonces, bueno, es un tema muy complicado y yo entiendo a los compañeros radiólogos, es como, pues muy bien. Por eso, aunque no me apetece lo de la clasificación, porque me parece que es darlos también una falsa esperanza como la premedicación, pensando que si elijo otro con esta clasificación voy a quedarme tranquilo, que no es así. Por eso he dicho que tiene valor predictivo no conocido y que tiene una validación no conocida, por lo menos os aportó algo. Y por eso quería esta nueva clasificación que publicamos el año pasado, porque entiendo lo que puede ocurrir en un hospital comarcal, que puede ocurrir en un hospital privado. Y mientras ahí no tenéis un alergólogo al lado. Entonces hay que daros algo que sea más, que este tiene un nombre diferente, pero que, sigue siendo arriesgado. Yo os entiendo. Os entiendo que decís que no tengo recursos y el médico prescriptor lo pide y yo me como el marrón. Tenéis razón. Así. Mila, si quieres Sí. añadir. Sí. Sí, no, yo más que, en primer lugar, felicitar a los ponentes porque, bueno, es, vamos, una charla top, que vamos, si no os parece mal, yo voy a comentarla a mi servicio, es decir, la voy a hacer como obligatoria, como sesión obligatoria, porque yo creo que los radiólogos tenemos mucho miedo a las reacciones alérgicas en general, ¿no? Del contraste. Y además, tenemos a veces muy poca influencia en los sitios de decisión donde se compra el contraste. Por ejemplo, en mi comunidad está centralizado, con lo cual yo puedo pedir un contraste, pero si luego la decisión es comprar el otro, pues me tengo que apañar pues, con el contraste que tengo, ¿no? Y ya me gustaría a mí pues, disponer pues, del A, B y C, ¿no? Para cambiar, etcétera, ¿no? Que muchas veces no es así y te tienes que apañar con lo que tienes.
Y luego, pues quería haceros una pregunta, sobre todo, dada la patología que ahora estamos manejando, ¿no? En el TAC, que el 90% es oncológica, y es bastante habitual el típico paciente que de repente se vuelve alérgico prácticamente a todo lo que utilizas, ¿no? Y la resonancia o el PEC-TAC no es una alternativa. Y mi pregunta es, ¿tiene la desensibilización al contraste algún papel, algún rol en estos pacientes? Paco, ¿tú o yo? Tú, Jaume. Venga, yo te lo digo porque he estado 4 años haciendo desensibilizaciones en tratamientos oncohematológicos y de hecho de residente en la FE hice una desensi a un contraste. Fue un caso muy anecdótico. Primero hay que tener en cuenta que la desensibilización es una técnica que solo está indicada en pacientes alérgicos, de verdad, cuando no hay una alternativa. Es una herramienta de riesgo, con lo cual es sabiendo que un paciente es alérgico, hay que ponérselo sí o sí, ¿no? Con lo cual tiene muy pocas indicaciones en cuestiones de tratamientos que hay alternativas, ¿no? Es decir, una quimio pues puede no tener muchas, pero un contraste, si hay un estudio alergológico reglado que te dice que en principio hay una alternativa que quizás sea favorable, hay que priorizar esa en pos del paciente, ¿no? Pero bueno, el día de mañana, si hay un paciente, por supuesto, alérgico a todo y no hay más, o solo es alérgico al contraste que va a comprar la comunidad autónoma y no hay forma, pues ¿por qué no? Quiero decir, se podría intentar hacer. También sería muy complicado porque la desensibilización muchas veces son muchos pasos, mucho tiempo y vosotros queréis la foto del momento y quizá no sé cómo se haría, ¿no? Del todo para cobrar esto. Pero sí que hay que dejar claro que la desensibilización es una técnica de riesgo, pero que hay que hacer si es que es necesario en pacientes alérgicos. Es decir, que no puede entrar todo el grosor en eso porque estaría indicada para una cosa muy, muy selectiva. No sé, Yo Paco, ¿qué quería hacer Ujú. opinas? un Yo, inciso sobre por... esto de los oncológicos. Un Sí. segundo. El tema, la inmunoterapia, es que lo voy leyendo, pero que no lo entiendo. Dicen que si el paciente hace inmunoterapia, que las que tiene más riesgo o algo así. ¿Esto lo he leído mal o No, es...? no, lo has leído bien. Solamente una, ahora te cuento un poquito, Maika, Sí, sí, sí. por complementar un poco lo de Jauma. Como él dice, la desensibilización es una técnica laboriosa, arriesgada y que además exige luego una colaboración de que cuando yo desensibilizo después de 4, 5, 6 horas me hagáis la prueba entonces, complicada, porque el momento, la desensibilización es un proceso que dura un tiempo, pero no le dices ya la desensibilidad para siempre, sino que durante unas horas el paciente puede recibir ese medicamento con menos riesgo. Pero no se puede decir, lo he hecho hoy y le hacemos el estudio dentro de 3 días. Entonces, ante un problema como este que yo he tenido, como es tan complejo la desensibilización, yo he planteado una opción que me ha funcionado, que lo he mandado a congresos, que es, ya que las moléculas de los contrastes no iónicos son muy diferentes de los contrastes iónicos, o sea, Plenigraf y el urografin, lo que yo he hecho ha sido pacientes que eran alérgicos a todos los contrastes no iónicos, les he provocado en este caso, con el Plenigraf y lo han tolerado. Y les he hecho el estudio con Plenigraf, que no es lo adecuado, porque sabemos que es muy tóxico. Pero si el paciente no tiene otro remedio, porque es que la opción Ujú. es o ese o ninguno, pues es una opción en la que yo se lo he hecho, el paciente luego se le han hecho diferentes exploraciones con Plenigraf con menos cantidad de contraste que si hubiera sido no iónico y no ha habido problemas. Entonces, el uso puntual de un contraste de los que ya no se utilizan intravasculares, sino solamente intracavitarios, es una opción que tenemos los alergólogos. Y luego, contando lo de Maika, has leído bien. La inmunoterapia es una serie de inducciones de alteraciones en el cuerpo que son los inhibidores de checkpoint, que son medicamentos súper potentes, que lo que hacen es la célula tumoral lo que hace es se rodea de una especie como de códigos que hacen que el linfocito piense que es una célula buena. Y entonces hipertrofia esa respuesta nuestras células tienen esa de hola, soy amigo tuyo. Y lo que hace la célula tumoral es que si nosotros tenemos una célula normal tiene 5, él crea 85 banderas blancas para engañar al linfocito. Entonces el inhibidor checkpoint lo que hace es que inhibe estos checkpoints, inhibe estas banderas blancas. Y entonces el linfocito lo que hace es reconoce la célula tumoral como mala y la elimina. Pero como también este inhibidor de checkpoint va sobre la célula buena, lo que produce también es una muerte celular de las células benignas y se produce casi como una reacción del injerto contra huésped. Y dentro de este mare magnum que se está produciendo, da lugar a reacciones a medicamentos mucho más graves, muy complejas,
que nunca ocurren y con medicamentos que habitualmente son seguros. O sea, es una locura lo que vamos a hacer con esto, con los inhibidores de checkpoint. Os quisiera, lo siento, pero debemos acabar, estamos ya fuera de tiempo. No, yo misma, ¿sabes? No veía el momento de cortar por lo súper interesante. Una de vuestra charla, que es fantástica, vamos, la deberíamos tener grabada todos aquí. Y luego la cantidad de preguntas que hay y que he seleccionado algunas, pero tenemos allí un montón que han quedado pues en la lista, no podemos hacer más. Os quiero agradecer muchísimo, bueno, esta fantástica charla y sobre todo y también la colaboración de estos expertos que aportan este nivel increíble a una charla como esta que vamos es espectacular. Incluso están ya comentando, esto va a quedar en un canal de YouTube, lo queremos volver a ver. Bueno, imaginaros las felicitaciones, etcétera. Y bueno, doy paso al doctor Pedraza para concluir ya esta sesión. Maika quería decir algo, Montse. Maika, Sí, estás mutada. mutada. Estás mutada, Maika. Solo un segundín. Tenemos dentro de una semana o dos, la semana que viene, vamos a intentar convencer a todos los jefes de servicio de Cataluña con Jaume en Sedia. Vamos a hablar Paco y yo para también hacer proselitismo y lo que necesitéis. Yo también no tengo, vamos, si cualquier persona necesita cualquier colaboración mía sin problemas, mi mail es fvega13@hotmail.com. Si no lo tiene Maika, se lo pedís a Maika y yo sin problemas, cualquier duda que tengáis o colaboración que tengáis para poder ayudaros a que vuestros servicios funcionen desde el punto de vista legalógico, encantado. O dar sesiones o lo que queráis, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Montse, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Mila, Otero y Jauma, por vuestros comentarios de expertos. Y, bueno, Maika y Paco, espectacular, ¿eh? Confirmar, como ha dicho Montse, que esto en unos días estará colgado en YouTube, por lo tanto lo podréis ver, también en el repositorio. Y yo creo que la sesión ha permitido romper mitos. Claramente, el algoritmo yo creo que es maravilloso para ver cuando hay una reacción previa, pues cómo hacerlo, y también se ha remarcado el tema de la adrenalina intramuscular. Y yo creo que todos volveremos a ver esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Simplemente recordaros que la semana que viene, había el fin de semana, el lunes no hacemos sesión, en Cataluña es fiesta, y volvemos el martes con una sesión de María Barastegui sobre malformaciones pulmonares claves diagnósticas. Que tengáis un gran día. Muchas gracias a todos. Bueno, buen día, buen viernes y buen fin de semana. Nos vemos. Buen día. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adeu.